Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un fragmento de un poema de Isidore Ducasse, que firmó con el seudónimo de Comte de Lautréamont. Isidore Lucien Ducasse nació en Montevideo, Uruguay, el 4 de abril de 1846 y murió en París, Francia, el 24 de noviembre de 1870. Con solo 24 años. Conocido como conde de Lautréamont, poeta francés, nacido en Montevideo, fue educado allí hasta los 13 años. El padre de Isidore Ducasse era el diplomático francés François Ducasse, asignado al Consulado General de Francia en Montevideo. Es por esto que Isidore nace en Montevideo en 1846, durante el sitio en el conflicto militar, el sitio a Montevideo en el conflicto militar de la Guerra Grande. La Guerra Grande fue un conflicto extendido en el tiempo en el Río de la Plata y con múltiples y complejas responsabilidades e injerencias. Comenzó el 10 de marzo del 1839 y terminó el 8 de octubre de 1851, 12 años después. Los beligerantes fueron los blancos del Uruguay, la fracción de los blancos, encabezados por Manuel Oribe, aliados de los federales argentinos, liderados entonces por Juan Manuel de Rosas, y enfrentados a los colorados, aliados de los unitarios argentinos. Este conflicto trascendió las fronteras de la región y contó con la intervención diplomática y militar de Brasil, Francia y el Imperio Británico, además de la participación de fuerzas extranjeras, como los italianos de Giuseppe Garibaldi, y también españoles y franceses que actuaban en condición de mercenarios. Bueno, como decimos, la Guerra Grande finalizaría en 1851. Nuestro poeta Isidore Ducasse nace en 1846. La madre de Isidore Ducasse, Célestine Jacquet d'Avezac, también francesa, fallece el 10 de diciembre de 1847, cuando Isidore tenía 1 año y 8 meses. A los 13 años, el padre envía a Isidore Ducasse a estudiar como interno en el Liceo Imperial de Tarbes, en Francia, y después a la ciudad de Pau, en la frontera casi con España. En aquella época, su tutor era Jean Dasset, un reconocido prohombre de Tarbes, la ciudad de Tarbes. Se sabe que después de un viaje al Uruguay en 1867, volvió a París Isidore Ducasse y se instaló en la calle de Notre-Dame de Victoire. Su padre, que permaneció en Montevideo hasta su muerte en 1889, le enviaba módicas sumas de dinero para su sustento. Allí lo vemos a Isidore Ducasse estudiando, leyendo apasionadamente. Publica los primeros cantos poéticos de su obra Los cantos de Maldoror en 1868. La obra completa se imprimirá en Bélgica 1 año más tarde, 1869. Sin embargo, el editor Lacroix se negó a vender el libro porque tenía temor de ser acusado de blasfemia u obscenidad.
En 1870 publica Isidore Ducas las poesías, 2 panfletos de poesías, que su publicidad aparecerá en la Revue Populaire de París. Isidore Ducas fallece en noviembre de 1870 a los 24 años, el 24 de noviembre, de causa desconocida. Poco antes había hecho imprimir la edición completa de los cantos de Maldoror, una mínima tirada de 10 ejemplares que el editor, Albert Lacroix, en Bruselas, consintió en enviarle ante el ruego del autor. Ducas pagó el costo de la impresión. En la casi invisible edición belga, inencontrable, aparece ya el seudónimo de Conde de Lautréamont. Como decimos, se ha hablado mucho de Isidore Ducas. Esta es una de las pocas fotos, de la única foto que pude encontrar y creo que existe de Isidore Ducas. Hay unas palabras que dice el editor. Dice que la única locura que tenía Isidore Ducas se limitaba a leer mucho, a hacer largas caminatas al borde del Sena, beber mucho café y tocar el piano para enojo de los vecinos. Tengo una noticia también de la estudiosa Rosa Fernández Urtasun de la Universidad de Navarra, en este paper La poética de Lautréamont y la escritura vanguardista, publicado en la revista Telem, revista complutense de estudios franceses de la Universidad de Navarra. El año no lo tengo aquí en estos momentos. Dice Rosa Fernández Urtasun: incluso algunas de las ediciones, como la de 1869 de Lacroix, se retira de las librerías una vez impresa. Será en 1919 cuando Lautréamont reaparezca definitivamente. En esa fecha se publican por primera vez sus poesías, recuperadas gracias a André Breton, el iniciador y jefe del movimiento surrealista, que las había copiado a mano de la Biblioteca Nacional para su revista Littérature. En 1925 la revista Le Disque Vert, de carácter surrealista, le dedica un número especial. Vamos a leer un fragmento de la segunda poesía publicada en folleto en vida del autor y sufragada por él, publicada en 1870, y que dice en su dedicatoria a Georges Dasset, Henri Mou, Pedro Surmarán, Louis Durcourt, Joseph Blumstein, Joseph Durán, a mis condiscípulos, a los directores de revistas, a los amigos pasados, presentes y futuros, al señor Instin, mi antiguo profesor de retórica. Están dedicados de una vez para siempre los prosaicos fragmentos que escribiré en la sucesión de las edades, el primero de los cuales comienza a ver la luz hoy, tipográficamente hablando. De la segunda poesía publicada en 1870 de Isidore Ducas, conde de Lautréamont, vamos a leer este fragmento que dice así: los hombres que han tomado la resolución de detestar a sus semejantes
ignorarán que es preciso comenzar por detestarse a sí mismos. Los hombres que no se baten en duelo creen que los hombres que se baten en duelo a muerte son valientes. Cómo se agachan en los escaparates las ignominias de la novela por un hombre que se pierde, como otro por una moneda de 100 céntimos. A veces parece que uno mataría a un libro. Lamartine creyó que la caída de un ángel significaba la elevación de un hombre. Se equivocó al creerlo. Para que el mal sirva a la causa del bien, diré que la intención del primero es mala. Una verdad banal encierra más genio que las obras de Dickens, de Gustavo Aimar, de Víctor Hugo, de Landel. Con los últimos, un niño que sobreviviera al universo no podría reconstruir el alma humana. Con las primeras podría. Supongo que no descubriría nunca la definición del sofisma. Las palabras que expresan el mal están destinadas a tomar una significación de utilidad. Las ideas mejoran, el sentido de las palabras participa en ello. El plagio es necesario, lo implica el progreso. Sigue de cerca la frase de un autor, se sirve de sus expresiones, borra una idea falsa, la sustituye por una idea justa. Una máxima, para estar bien hecha, no exige ser corregida, exige ser desarrollada. En cuanto nace la aurora, las muchachas van a recoger rosas. Una corriente de inocencia se disemina por los valles, las capitales, socorre a la inteligencia de los poetas más entusiastas, deja caer protecciones para las cunas, coronas para la juventud, creencias en la inmortalidad para los ancianos. He visto a los hombres dejar que los moralistas descubran su razón y hacer que recaiga sobre ellos la bendición de las alturas. Emitían meditaciones tan amplias como les era posible, alegraban al autor de nuestras felicidades. Respetaban la infancia, la vejez, lo que respira y lo que no respira, rendían homenaje a la mujer, consagraban al pudor las partes que el cuerpo se reserva nombrar. El firmamento, cuya belleza admito, la tierra, imagen de mi corazón, fueron invocados por mí, a fin de que me designaran un hombre que no se creyera bueno. El espectáculo de ese monstruo, si se hubiera realizado, no me habría hecho morir de asombro. Se muere por más. Todo esto carece de comentarios. Gracias, Isidore Ducas, por tu fulgurante vida, Comte de Lautréamont. Tu seudónimo se llenará de sentido en los próximos años que tú no lo pudiste ver en vida, cuando tu nombre y tus poemas y los cantos de Maldoror resuenen en los movimientos estéticos de principio de siglo y de los surrealistas. Un minuto de poesía puede cambiar nuestro mundo y el mundo de todos. Gracias por ver este programa. Intentaremos llegar a ello, ¿verdad? Adiós, muchas gracias.